Me vas a permitir que en 5 minutillos, Esther, primero me presente yo, porque como te he dicho es mi primera vez en Instagram y creo que no me conocen. Y luego voy a presentar también el evento y ya te doy paso a ti y hablamos del libro. Bueno, mi nombre es Silvana Tapia, yo soy doctora en microbiología e investigo en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga. Este curso pasado y el presente, pues además estoy en tareas docentes, que estoy encantadísima y espero tener los méritos suficientes y dedicarle el esfuerzo para poder quedarme mucho tiempo porque la docencia me apasiona. No solamente la docencia a nivel de enseñanza arreglada, sino también me encanta la divulgación y compartir todos estos conocimientos que tenemos pues con la población que falta hace. Y bueno, ahora mismo, bueno, tenemos en conexión al otro lado de la pantalla o en la otra mitad de la pantalla a Esther, que bueno, lo que me ha animado a conectarme a Instagram es precisamente ella, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de verla, de acudir a alguno de sus charlas o de sus eventos y bueno, gracias a que hace poquito me uní a la gran familia de Hablando de Ciencia, pues confiaron en mí y me dijeron, mira, hay un evento, se puede hacer una entrevista a autores muy importantes que han hecho aportaciones con sus libros en la divulgación científica. Y digo, pues a mí me encantaría entrevistar a Esther. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por confiar, porque hace poquito que pertenezco a Hablando de Ciencia y bueno, pues me han dado esa oportunidad y yo encantada. Bueno, pues eso, tenemos ahora mismo a Esther, seguramente que conocida ella, bueno, muchísimo más que yo, por supuesto, por muchísimas cosas, pero sobre todo por llenar las redes sociales de contenido de calidad, que de verdad que yo estoy muchas veces en la universidad y cuando estoy explicando clases y voy haciendo interrupciones y contando cosas de la vida diaria, de las noticias, pues siempre me baso en publicaciones que hace ella y en comentarios. Muchas veces cuando digo, bueno, no tengo tiempo de leerme tantas cosas, recurro a sus artículos. Podemos encontrarlos en periódicos como El Diario, El País, Hipertextual. Tiene además un blog que se llama MedTempus, corrígeme si me equivoco en algún momento, Esther. Y ahora una Todo reciente correcto. incorporación a Investigación y Ciencia, ¿verdad? ¿Verdad, Esther? También en Investigación y Sí, Ciencia. sí, de nada, hace apenas una semana. Sí, de hecho creo que ya está publicado tu primer artículo, o por lo menos uno de los primeros, que lo vi, todavía no lo he leído, pero sí lo tengo ahí para verlo. Bueno, Esther, no hace falta que la presente, ella es médica y además comunicadora sanitaria. Y eso, que la sigáis en todas las redes sociales, que vaya a tener información de primera mano. Pues la tenemos hoy aquí porque se celebra la Feria del Libro de Hablando de Ciencia, este año online, por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, tiene la parte positiva que ya no tenemos como excusa, uy, es que no llego, uy, es que voy a llegar tarde, ya todos estamos conectados desde puntos muy diferentes de España o de si se está conectando gente de fuera, pues lo mismo. Y vamos a charlar durante un ratito, una media hora aproximadamente, sobre su libro, lo tengo aquí, Si escuece cura, en el que pues resume 50 malas prácticas de salud. 50 malas prácticas que yo creo, Esther, que tú y yo las hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. Porque yo estaba Sí, leyendo y yo, por ejemplo, era de la que mi madre me martirizaba después de comer con las 2 horas de la dichosa digestión. Y la típica, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo porque me iba a resfriar. Iba en pleno, aquí que estamos, yo estoy aquí en Málaga, pues en pleno verano, en junio, con 30 grados y yo iba con mi jersey porque me podía resfriar. Entonces yo creo que todos hemos sido un poquito víctimas de estas malas prácticas. Por supuesto, de forma no intencionada, porque bueno, antiguamente pues bueno, se basaba en el conocimiento de las tradiciones y del boca a boca. Pero hoy que se sigan cumpliendo muchas de ellas, pues me parece pues un poquito pues falta de eso, de conocimiento, de cultura sanitaria. Bueno, Esther, primero contéstame, ¿tú también has sufrido alguna de estas malas prácticas? sí, sí. Yo creo que nadie realmente se libra de varias de estas prácticas, tanto como cuando fui niña, como siendo ya más adulta, cuando todavía no estudiaba medicina. Algunas malas prácticas no era consciente de que realmente no tenían ninguna razón de ser. Bueno, lo que ahora quería resumirlas, pero bueno, entre las 50, que supongo que habrá muchas más, lo que pasa que no te ha dado tiempo a resumirlas en el libro. Todas ellas, bueno, dentro de lo malo están las que simplemente te pueden hacer perder el tiempo. Hay algunas malas prácticas que te pueden hacer perder dinero, pero las más peligrosas y algunas, bueno, yo era consciente que es verdad que no servían para nada, pero es verdad que hay muchas que ponen en riesgo nuestra salud.
Es el tipo, por ejemplo, la primera que pones, me parece que es bueno, a mí esa me ha resultado curiosa, lo del atragantamiento con la lengua, porque es verdad que vamos, incluso yo creo que los profesores, los institutos saben que cuando hay un ataque epiléptico, cuando alguien se desmaya, que hay que cogerle la lengua y sujetársela. Pero yo no era consciente de que el tiempo que se tarda en hacer esa maniobra es tiempo que se pierde en hacer otras que sí de verdad van a salvar una vida. Que eso, bueno, me parece algo absolutamente, vamos, yo no lo conocía. Supongo que también mientras has ido redactando los casos, también has ido poniendo ejemplos y has ido conociendo cada vez más casos. Sí, así es. No solo plasmo todas estas malas prácticas, sino que también aporto referencias sobre lo extendidas que están estas malas prácticas. Y el caso que tú comentas, el de cuando alguien se desmaya, lo primero ir a sacarle la lengua por si se la traga, está extendido, pero en muchas culturas, no solo en España, en Reino Unido, vamos, a nivel internacional. Eso a nivel deportivo también se ha visto. Deportistas que de repente se desmayan, pierden el conocimiento y los compañeros, en lugar de, pues, de actuar correctamente, ver que tenga pulso, que respira bien, lo primero que hacen es sacarle la lengua. Esto es todavía muy peligroso si, por ejemplo, la persona sufre un ataque epiléptico, porque no es solo ya que no actúes correctamente, es que te puedes llevar un mordisco o puedes incluso provocar lesiones en la lengua a la persona que está sufriendo el ataque. Este es posiblemente uno de los casos más graves, pero también comento otros muchos de primeros auxilios que también están muy arraigados, ya sea en la tradición, en el siempre se ha hecho así, pero pueden ser muy peligrosos si no se sabe actuar correctamente. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente lo de hacer un torniquete con lo primero que se tenga a mano. Y es porque, quiero decir, la mayoría de la gente, la idea que tiene de los torniquetes es lo que ha visto en las películas o en las series, que alguien empieza a sangrar muchísimo y de repente alguien con un cinturón con lo primero que tiene a mano va a hacer el torniquete. Y en realidad es lo último de lo último que se recomienda y si no lo sabes hacer, mejor que no lo hagas. En su lugar, no sé por qué, las películas o las series nunca muestran que hay que presionar la herida para evitar que la persona se desangre. Sí que hay algunas series que sí que lo muestran, pero lo del torniquete todoterreno con lo que sea se sigue mostrando muchísimo. Esther, mira, nos preguntan que cómo se debería actuar en ese caso. Si tienes una persona herida y que tu primer instinto es hacerle un torniquete, pero sabes que puedes perjudicarlo, ¿cómo deberías actuar? Pues lo primero de todo es llamar al 112 para que cuanto antes acudan urgencias y mientras tanto, mientras llegan, lo que hay que hacer es presionar la herida con una venda o con un paño, con algo que sea estéril, si es posible, y apretar todo el tiempo que sea necesario hasta que vengan los servicios de emergencia. Es la mejor indicación. Hacer un torniquete si no se tiene entrenamiento y no se tienen las herramientas adecuadas puede incluso empeorar la situación. Y también se ha visto que en prácticamente todos los casos la mejor opción es presionar constantemente en la herida para tratar de taponarla y disminuir el flujo de la hemorragia. Uh-huh. Otra práctica que me ha resultado muy curiosa porque también se lleva a cabo demasiado a menudo es el tema del sangrado de la nariz y eso es muy peligroso además en los niños porque incluso en los colegios los profesores lo primero que hacen cuando le sangra a un niño la nariz es ponerlo hacia atrás y ponerle papel o algodón. Siempre, bueno, decían, claro, te dicen, bueno, para atrás, no, para adelante, pero nunca te dan el motivo. Aquí en el libro de Esther descubrimos cuál es el motivo. Y es verdad que, bueno, afortunadamente, pues la mayoría de las veces no pasa nada grave, pero es verdad que, como tú bien comentas, se pueden formar coágulos y, bueno, y provocar daños mayores. Igual con el taponamiento, pues con objetos. Por ejemplo, este tipo de malas prácticas que se llevan, por supuesto, la persona que la practica no va con mala intención. Pero es verdad que no se conocen o nadie, digamos, le ha dado o ha recibido esa persona formación para actuar de otra manera. Entonces, ¿tú piensas que, por ejemplo, estas malas prácticas, aparte de que todo el mundo debería de leerse el libro, ¿habría alguna manera de hacérselo llegar a la gente y que, por favor, estas prácticas que ponen en riesgo la salud de las personas, pues se hagan efectivas?
Pues a mí me parece que sería muy importante, sobre todo en colegios e institutos, formar con un mínimo de cultura sanitaria, sobre todo de cara a primeros auxilios. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. En muchísimos países dan clases de primeros auxilios a los niños y, por ejemplo, tienen unos conocimientos bastante fiables, pues, de reanimación cardiopulmonar. Aquí en España se está empezando, sí que hay algunas iniciativas, pero la verdad es que son más iniciativas aisladas, en muchos sitios no tienen mucho apoyo institucional. Entonces, si comparamos formación en primeros auxilios en España comparado con el resto de países, la verdad es que estamos en bastante mal lugar. Ujú. Pero claro, es la típica discusión que metemos en el currículum de los niños, porque de verdad deberían aprender muchas cosas y no hay tiempo para todo. Pero en el caso de primeros auxilios, yo creo que es un conocimiento que es útil para todos y que si al final todos saben de este tema, al final se salvan vidas. A mí me parece un tema fundamental. Ujú. Efectivamente, de todas formas, eso de cultura sanitaria, bueno, nosotros como científicos también demandamos que hay en la sociedad una falta de cultura científica, pero es verdad que sanitaria también. Y en el libro, en el prólogo que lo hace Vicente Baos, da números. Dice que el 50% de la población española tiene una cultura sanitaria, pues normal tirando a baja, y un 7% insuficiente. Eso para un país con tantas personas que realmente es un número importante. Estamos hablando que la mitad de la población no conoce las prácticas más elementales. Y no solamente eso, que dice, bueno, pues prácticas que, bueno, el abrigarte más o menos, bueno, tampoco tiene muchas consecuencias. El estar 2 horas sin bañarte después de comer tampoco tiene consecuencias. Pero es que hay algunas que, por ejemplo, también otra que me viene a la mente, lo de chupar las mordeduras de serpiente. Cuando a una persona le ha mordido una serpiente, pues enseguida parece que como tenemos que actuar es mordiendo y chupando el veneno, cuando es otra práctica que pones en riesgo tanto la salud de la persona que está herida como de la persona que intenta salvársela. A ver, Sí, así es. sí, sí. No, yo iba a decir que precisamente con esta pandemia a mí me ha servido para ser muy consciente de la falta de educación sanitaria que tienen muchas personas. Lo vemos, por ejemplo, en el uso de mascarillas, que todavía hay algunas personas que parece que no se han enterado que es para cubrir la boca y la nariz, que si no cubres la nariz, pues los virus pueden seguir dispersándose si estás infectado. Y realmente eso me ha servido para darme cuenta del trabajo que hay por delante en cuanto a educación sanitaria. Yo cuando he leído tu libro, me ha pasado lo mismo que cuando leí el libro de José Ramos Vivas, el de Superbacterias, que habla de la problemática con las bacterias resistentes a antibióticos, y el impacto ha sido lo mismo. Es que es un libro que de verdad tenía que ser de lectura obligada para todo el mundo. Es muy sencillo, muy accesible, vocabulario que muchas veces la gente, temas científicos o temas muy específicos, le echa para atrás porque parece que no lo van a entender, y tomar conciencia del problema que es. También le dedicas una buena parte del libro a hablar, por ejemplo, del tema de los alimentos. He estado haciendo como una recapitulación de todas las prácticas y yo he hecho como 2 bloques. Hay como una serie de alimentos que son perjudiciales, pero por un lado tienen muy buena fama, por ejemplo el vino, y otros productos que sin embargo no hacen nada, por ejemplo como los huevos, que al final pues no son tan perjudiciales incluirlos en la dieta, pues se dice que es mejor no consumirlos. Sí, esta clasificación es peculiar porque aquí por un lado tenemos, en el caso de los huevos, que el papel del colesterol en las enfermedades cardiovasculares ha sido bueno, y sigue siendo un tema muy controvertido porque hace apenas unas décadas parecía que era conocimiento científico asentado que si consumías mucho colesterol, eso incrementaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora estamos viendo que realmente no es así, no lo parece. Hay otros factores que juegan un papel muy importante y por eso el cambio de recomendación médica de que ahora pues cualquier persona pueda consumir los huevos que quiera a lo largo de la semana. Esto en realidad se basaba, digamos, en conocimiento científico limitado y controvertido.
Y por otro lado, pues tenemos los alimentos que son bastante perjudiciales, pero que por lo que sea tienen pues buena prensa. Por ejemplo, hablamos de las galletas María, que muchos hemos consumido durante nuestra infancia y que siempre hemos pensado pues que era algo saludable. No lo considerábamos como bollería ni nada y en realidad es bollería industrial, tiene altas cantidades de azúcar, harinas simples, es decir, desde un punto de vista nutricional no es nada recomendable, pero está ahí pues la nutrición y la costumbre de tomar este producto desde la infancia. Ujú. Luego también el tema de las típicas vitaminas y los superalimentos. Ahí lo que te comentaba antes al principio, creo que juega gran parte del marketing y psicología, porque, no sé, la constante preocupación de mantenernos sanos, de mantenernos jóvenes, de sobrevivir, bueno, de tener una mayor calidad de vida y más larga, lo que nos venden o la percepción incluso que nosotros lo tenemos, porque decir, bueno, yo quiero estar muy sano, bueno, pues voy a hacer todo lo que esté de mi mano, porque parece que cuando llevas unas condiciones de vida normales, una alimentación sana, equilibrada, haces deporte, pues parece que no estás haciendo lo suficiente. Y posiblemente el marketing y, bueno, pues muchas empresas aprovechan ese tiro de decir, bueno, puedes estar más sano, incluso no hace falta que hagas ejercicio, toma vitamina C o toma tal suplemento y no hace falta que hagas ejercicio ni que te esfuerces. Es un poco como vender las pócimas mágicas, por decirlo así. Eso también influye a malas prácticas, pero no malas prácticas que se hayan transmitido de una generación a otra, sino son malas prácticas que nos van inculcando a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente hay que luchar con las que se han transmitido generación a generación, sino con las nuevas que nos están viniendo. Sí, en este caso son como remedios para nuestra culpa. Tenemos la sensación de que vamos demasiado agobiados, no comemos bien, nos falta algo. Y por otro lado están las empresas de alimentación que lo que buscan es diferenciarse de la competencia. Y se sabe desde hace tiempo que la mejor forma de destacar tu producto es hacer una alegación saludable, que vas a tener más energía, que es beneficioso para la flora intestinal. Hay muchas alegaciones diferentes. Entonces, digamos que se junta el pan con las ganas de comer. Tenemos nuestro sentimiento de culpa, queremos también soluciones sencillas para reforzar nuestra salud y por el otro lado, pues obviamente las empresas quieren vender más sus productos y así aparecen alimentos o suplementos que realmente no suponen ningún beneficio adicional para nuestra salud, pero que se venden en muchos casos como rosquillas por esta combinación de factores. Sí, que en el caso de no necesitarlo, por eso mismo, porque no hay ningún problema, ninguna patología, esa persona no presenta una patología, tu dieta es completa, pues no necesitas ningún tipo de suplementos. Solamente cuando hay una carencia de ellos, pues es cuando el médico pues lo tiene que prescribir. Sin embargo, también hay un apartado en el libro en el que hablas del uso inadecuado de medicamentos. Que parte de culpa es verdad que nosotros, bueno, pues podemos decir, por ejemplo, el Vipapor, bueno, pues lo compramos en la farmacia sin ningún problema. Con los antibióticos ya no es tan fácil, ya tiene que haber una receta médica por medio. Aún así, si alguna persona tiene que le ha sobrado de la vez anterior o lo tiene el vecino, se lo toma para curar gripes o enfermedades víricas, lo cual es muy peligroso. Pero, por ejemplo, me ha resultado curioso el tema de los mucolíticos, porque es verdad que muchos médicos siguen prescribiéndolo. Sí, este caso es un poco complicado porque en realidad cuando se aprobaron los mucolíticos hace ya bastante tiempo y digamos que los criterios clínicos para su aprobación no eran tan exigentes como en la actualidad. Con el tiempo, normalmente, después de que se comercialicen los medicamentos, van apareciendo más estudios y entonces se ve realmente si tienen pues eficacia o no, o en qué casos. Y con los mucolíticos, conforme hemos aprendido más, pues realmente hemos visto que no tienen ninguna eficacia a la hora de, pues eso, de fluidificar el moco. Y de hecho se ha visto que una solución tan sencilla como beber agua en abundancia contribuye bastante a la eliminación de moco, por lo que digamos son como dinosaurios medicamentosos en el sentido de que se aprobaron hace ya mucho tiempo y con los criterios de ahora probablemente no hubieran llegado al mercado.
Luego también tienes otro apartado, estaba porque es que hay tantísimos, son 50 y no me acuerdo de todos. Es verdad que hemos empezado antes hablando del tema de prácticas que son peligrosas para la salud. Luego también tienes eso, la que te he comentado antes, otras prácticas que nos hacen perder el tiempo, el típico tema que yo creo que hoy, no sé el porcentaje de población que lo hará, pero es verdad que después de comer siempre, todos, aunque sepamos que no funciona, pues venga, ya por no perder la tradición no nos bañamos. Pero tú das una explicación fabulosa, que es que yo además ni la conocía, que el efecto de que pueda haber algún problema a la hora de bañarse no es de haber comido hace poco, sino del cambio de temperatura corporal brusco. Que además tiene un nombre, el síndrome de hidro. Hidrocución. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de esto, Esther? Porque yo creo que la gente no lo conoce. Vamos, me lo he leído 2 y 3 veces para entenderlo muy bien. Y yo creo que es algo que le va a resultar curioso a la gente que está conectada. Sí, afortunadamente no es un síndrome que aparezca con frecuencia, es bastante extraño, pero sí que es verdad que las posibilidades de que aparezcan son mucho mayores. Si, por ejemplo, hemos estado haciendo ejercicio físico intenso, estamos acalorados, no nos hemos hidratado bien y de repente nos zambullimos en agua fría, ese choque de temperatura y esa inmersión súbita en el agua, sobre todo en determinadas personas susceptibles, puede llevar a una alteración vascular en el que la persona pues, de repente pierde el conocimiento o incluso puede tener una alteración del ritmo cardíaco y tener un paro cardíaco directamente. Eso en los casos más graves. Lo más frecuente es que, por ejemplo, la persona de repente pierda la conciencia y se sabe que algunos ahogamientos pueden estar provocados por esta causa. Se mezcla tanto un reflejo fisiológico, que es que cuando nosotros nos exponemos al agua, nos sumergimos en el agua, hay como un reflejo para tratar de retener el calor lo máximo posible y para eso hay una vasoconstricción de los vasos más superficiales y esto puede llevar a problemas circulatorios. Y por otro está la diferencia de temperaturas que puede llevar realmente pues a lo que te he comentado de que haya pérdida de conocimiento o incluso una alteración del ritmo cardíaco, una arritmia. Sin embargo, es algo que, bueno, ya como tú cuentas, seguramente sea una tergiversación de la historia, pero Felipe I, me parece, también se decía que había muerto por un corte de digestión cuando estaba haciendo deporte y bebió un líquido muy frío. Cosa que, bueno, pues seguramente se le achacó a eso y poco tuvo que ver. También tienes un apartado, porque bueno, hay que decir que el libro es consistente, que tiene unas 400 páginas. Un prólogo, como he comentado antes, muy bueno, que te pone en situación de cómo está el tema de la cultura sanitaria en España. Y luego una introducción escrita, bueno, pues por Esther también, pero bueno, que al final son 50 prácticas muy bien desarrolladas, además con curiosidades después de citar, de nombrar cada una de ellas y decir por qué es falsa, pues luego pone curiosidades. Vamos, aunque por ejemplo, yo ya sabía muchas cosas que no eran así, pero he aprendido muchísimo con el libro. Hay un apartado que a todos los que somos padres nos interesa mucho, que es el de bebés y niños. Pero ya no solamente por la cantidad de productos que nos venden, fruto ya de la desesperación cuando el niño no deja de llorar, por el famoso cólico del lactante que le damos, todo lo que haya en la farmacia, pues como tú dices, al final se le llama cólico del lactante por llamarlo de alguna manera, pero que realmente ni sabemos el origen ni hay nada que pueda calmarlo. Eso seguramente también haya mucho dinero, digamos, por detrás que se lleva vendiendo productos que los padres deberían saber desde un principio que no son necesarios. Sí, así es. Lo del cólico del lactante es una cosa muy difusa porque básicamente sabemos que es un bebé que llora mucho, muy intensamente, durante bastante tiempo y con bastante frecuencia. Y claro, los padres están completamente desesperados. Obviamente acuden al médico por si puede pasarles algo, pero no se encuentra nada orgánico, no hay ningún problema de salud. Son simplemente bebés sanos que lloran mucho y no sabemos por qué. Y aquí, claro, cuando un problema no tiene una solución sencilla, pues al final
aparecen muchas posibles soluciones que realmente no son eficaces y ahí pues se ofrece de todo. Homeopatía, juguetes, collares de ámbar que sí que tienen peligro porque puede provocar la También lo asfixia. comenta, sí. Entonces, realmente cuando los padres están desesperados, pues pueden agarrarse a casi cualquier cosa y realmente, pues muchas veces es una cuestión de paciencia, que es fácil decirlo, pero no es nada sencillo. Además, como siempre, que luego al final eso se pasa solo, pero lo último que le hayas aplicado al niño es lo que funciona y lo que le vas contando a estos padres, pues a mí me funcionó y a los 2 días se le quitó solo. Un poco como pasa con las enfermedades, bueno, con las enfermedades víricas que, bueno, pues si no hay tratamiento al final se pasan solas. Y muchas veces dice la gente, ay, me he tomado un antibiótico y se me ha quitado el resfriado, se me ha quitado la gripe después de 7 días. Pues un poco con los cólicos pasa lo mismo, al final se pasan solos, pero lo que queda patente es el último proyecto que le hayas de, bueno, de eso, de calmarlo, pues ese es el que se queda para la posteridad como que funciona. Algo también muy curioso, por ejemplo, que yo no sabía era lo de los andadores para bebés. Es verdad que es más el peligro y el riesgo que conlleva el uso de un andador que el propio beneficio que tiene el niño. Sin embargo, no hay padre que no compre un andador para su hijo. Sí, y es curioso porque en algunos países como Canadá, si no recuerdo mal, están incluso prohibidos, porque precisamente por los riesgos, sobre todo si el niño va con el tacatá y hay unas escaleras cerca, pues eso es bastante peligroso porque permite al niño moverse mucho más rápido de lo que realmente podía por sí mismo con la coordinación motora que él tiene. Aquí me pregunta Rocío que si tenemos algo que decir en cuanto al dolor de los primeros dientes. Pero vamos, Rocío, tu niño ya tiene 17 años, ¿eh? Que no estés preguntando esto. Sí, los dolores de la dentición es también una cosa curiosa porque realmente a día de hoy no sabemos realmente si que los dientes salgan, si provoca un dolor real. Porque, bueno, hay varios factores. Por un lado, eh, cuando ya salen los dientes definitivos, ningún niño se queja de que los dientes duelan al salir. Y por otro lado, pues los primeros dientes, pues muchos bebés pues no pueden decir bien, expresar si tienen dolor o no, pero sí que podrían decir, por ejemplo, pues tengo pupa aquí o pupa aquí y realmente no llegan a expresar con palabras eso. Sí que podría ser posible que algunos tuvieran molestias porque los bebés tienen una mayor sensibilidad al dolor, pero realmente no hay pruebas directas de que la dentición provoque dolor. Además, normalmente suele ser la época en la que los bebés se llevan a la boca casi cualquier cosa y muerden con fuerza. Y si realmente les doliera, no parece muy lógico que empezaran a morder con fuerza. Parecería un poco contraproducente. Pues sí, es verdad. Quizá, bueno, no sé, será más el producto del entretenimiento, que está el bebé jugando con el collar y eso a lo mejor le calma momentáneamente, pero que no tiene ningún efecto sobre los dientes. Bueno, pues después del apartado de bebés y niños tenemos el apartado de farmacia, que ya hemos comentado antes, de ciertos medicamentos, pues bueno, que parece que van bien. Pues como hemos comentado, los mucolíticos, otro ejemplo serían los condroprotectores, también los comentas, y bueno, hay muchos más, no vamos a citarlos todos, pero bueno, así os dejamos con la gana de saber un poquito más. Otro de ellos muy curioso es el de la higiene y las enfermedades infecciosas. A mí este me ha resultado muy curioso del tema de que te puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual por sentarte en un váter público. Esa me ha Sí, resultado muy, muy curiosa. sí, esa es una especie de leyenda urbana que también se dice mucho, es como lo de no te bañes que te va a dar un corte de digestión, pues también puede ser que algunas personas lo dicen como excusa y es que tengan algunas enfermedades venéreas y como excusa pues digan, no, es que seguramente me senté en un váter público y de ahí lo cogí. Como Pues no. excusa. Y bueno, y para que los que se van con 2 capas en pleno junio por no resfriarse, cuéntanos un poquito más por qué no hace falta ir con 2 jerseys en pleno junio Sí, en, esto en también es, Sevilla.
es típica tradición que se ha pasado de padres a hijos, lo de eso, abrígate que te vas a resfriar. Además, el propio resfriado, la palabra nos recuerda al frío y muchas veces asociamos que pues gripes resfriados es porque no te has abrigado bastante, has cogido frío y por eso es. Ahora yo creo que con esta pandemia quedará más claro que todo esto es culpa de los virus y que realmente, como explico en el libro, puedes estar en medio de Siberia a menos 20 grados bajo cero, que si no estás expuesto a ningún virus del resfriado o de la gripe, no vas a sufrir estas enfermedades. Puedes tener una hipotermia muy hermosa, pero, pero enfermedades infecciosas no. No sé por qué razón, no sé, aún no hemos podido derribar este mito totalmente, pero tenemos que tener en cuenta que si las gripes y resfriados son más abundantes en invierno, se ve a factores indirectos, por ejemplo, pasamos más tiempo en interiores, nos juntamos más. También el frío puede alterar un poco las defensas respiratorias, pero en realidad lo que más influye es la transmisión de virus entre personas. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el coronavirus, que en pleno agosto se ha extendido a base de bien en España y hacía calor y el coronavirus es un virus respiratorio que es de la misma familia de los coronavirus que provocan resfriados. Efectivamente. Y bueno, ya por último, por comentar alguno de otra curiosidad, aunque también quiero reservarme porque yo estoy segura que te ha guardado alguna más. No sé si para alguna segunda parte del libro o bueno, para contarla luego. Bueno, aquí había otra que sí quería comentarte, no quiero que se me olvide. Lo de los alimentos que deben descongelarse a temperatura ambiente. Eso es muy curioso y además eso también está extendido en muchísimas tiendas. Incluso hay tiendas que te venden productos congelados que los dejan a temperatura ambiente para luego ponerlos a la venta, o mientras se venden. Eso también es una práctica que se lleva a cabo en comercios de venta de alimentos y también es perjudicial. Sí, desde un punto de vista de seguridad alimentaria es bastante peligroso porque en el momento en el que tienes alimentos congelados a temperatura ambiente, por un lado tienes pues bastante humedad y por el otro si tienes pues cualquier tipo de bacteria en ese alimento, en el momento en el que estés a temperatura ambiente sabes que van a empezar a proliferar. Cuanto más horas esté así, más proliferación de bacterias y es pues ganar más boletos de la lotería de una posible intoxicación alimentaria. Efectivamente, entonces como podéis haber observado todos, aquí hay prácticas para todos los sectores, para ir derribando mitos y cosas que hemos ido haciendo mal a lo largo del tiempo y bueno, pues nunca es tarde para corregirlas. No quiero que se me olvide que nos cuentes alguna otra mala práctica que o porque no has podido meterla en el libro, porque te has acordado después, porque te has acordado o ha surgido después. Si tuvieras que volver a escribir el libro, ¿cuáles incluirías más? ¿Cuál se incluiría más? Pues, por ejemplo, no he tocado nada de oftalmología, que de oftalmología sobre los ojos también hay muchos mitos, pero ya, que decir, sí que tengo apuntadas muchas ideas para, bueno, si puede ser posible en futuras publicaciones y sí que tenía pues en el tintero pues de eso también en temas de ginecología, pero al final he pensado que era mejor reunir pues 5 bloques principales que eran muy cotidianos y dejar los otros pues para futuras entregas. Así que estoy ahora escribiendo otro libro que me meto ya más en esos temas. Así que va a ser no oficialmente una segunda parte, pero sí como un spin-off, por así decirlo, un libro relacionado. Muy bien, pues hace muchísima falta, Esther. Y bueno, esto además, como lo resumes en pequeñas pildoritas, cada tema se dedica a una cosa, todo muy bien hilado, pues bueno, pues perfecto. Conforme más información nos vaya dando y sea tan accesible al público, pues mejor, pues como bien hemos dicho, hace falta. Una pregunta también que quería hacerte, una divulgadora tan buena como tú, ¿a qué divulgadores sigues o qué otros libros sigues y lees para...?
Pues la verdad es que sigo tanto a profesionales sanitarios como a divulgadores, la verdad es que de todo tipo. Sí que es verdad que me fijo mucho más en temas sanitarios, pero al final realmente leo de todo un poco. Por ejemplo, en Twitter sigo, yo creo que ahora mismo más de 1.500 personas y la absoluta mayoría de ellas son creadores de contenidos en biología, en medicina, en ciencia en general, por lo que, vamos, cada día me meto un chute de divulgación científica a tope. Y además ahora, precisamente por la pandemia, que hay que estar constantemente pues informándose porque así ya te quedas desactualizada, pues para mí es muy útil, sobre todo porque en cuanto salen publicaciones médicas la gente los difunde y así también al comentar sus opiniones, la verdad es que tengo, digamos, un panorama informativo mucho más completo que el que pueda tener, por ejemplo, en algunos medios de comunicación más generales que la visión del experto a veces no está tan clara. Además, el tema de la pandemia también ha sacado a relucir muchísimas más malas prácticas, que precisamente es el peor momento para llevarlas a cabo, pero que también se están haciendo. Como tú antes muy bien has comentado, el tema de las mascarillas, también el tema de los guantes, se hace un mal uso de ellos o, bueno, no somos conscientes de cómo usar las cosas bien. ¿Alguna otra práctica que se está ahora mismo pues propagando a través de redes sociales y que realmente también suponga un peligro para la salud? Pues yo creo que el más claro es el dióxido de cloro, que algunos curanderos como PAMIES y otros pseudoterapeutas han ido publicitando por muchos sitios y es realmente peligroso porque no hay absolutamente ninguna prueba científica de que sirva para algo. De hecho, los pocos estudios clínicos que hay no han encontrado ningún beneficio y sí riesgos, ya sea, por ejemplo, provocar diarreas, vamos, náuseas, vómitos, efectos adversos muy variados dependiendo de la concentración y la verdad es que muchos no entendemos cómo no se actúa de forma más rotunda contra los que promocionan este tipo de remedios sin fundamento porque realmente provocan daños. De hecho, el Ministerio de Justicia publicó hace unas semanas que el Instituto de Toxicología había recibido decenas de casos o de consultas de intoxicación por este compuesto. Muchos casos no se llegarán a conocer, pero no hay duda de que supone un peligro para las personas y que, vamos, debería ser inaceptable que se pudiera difundir desinformación tan grave. Ujú. Sí, y bueno, como curiosidad, cuando yo era joven y trabajaba en unos grandes almacenes, el encargado me dijo una vez que las malas opiniones, en este caso hablamos de tema comercial, llegaban a 7 personas de media, mientras que los buenos comentarios llegaban a una media de 3. Posiblemente con este tipo de prácticas pasa algo igual. Hay alguien que te ofrece un remedio rápido, fácil, bueno, ya no sé si barato, pero parece que eso se propaga más que la información buena, que a lo mejor nos gusta menos, pero que parece que es la que tiene que proseguir y sin embargo va más lento. Es decir, alguien dice, por ejemplo, también ahora en la pandemia hay un montón de mensajes por WhatsApp que llegan, que si tomas sustancias ácidas no vas a tener el virus, que si tomas sustancias calientes, que si tomas sustancias que tienen el pH muy alto o muy bajo, y enseguida la gente ni siquiera se lo cuestiona ni pregunta, empieza, ay, pues voy a comprar alimentos de este tipo o del otro. Parece que cosas que deberían parecernos absurdas, pues enseguida se propagan y aparece el mismo mensaje en 4 grupos de chat diferentes e independientes. ¿Crees entonces que las ideas malas se propagan a más velocidad que la información veraz? Yo creo que depende mucho de los canales por los que se difundan. El problema sobre todo aquí es redes, por ejemplo, como WhatsApp, que tienen una capacidad para difundir desinformación sinceramente brutal. Y además, como es información que nos llega de amigos, de familiares, pues aquí en España sigue habiendo mucha confianza en el boca a boca. Y además, hay muchas personas, sobre todo las de mayor edad, que no contrastan tanto la información por medios de comunicación y se fían mucho de lo que encuentran por las redes sociales.
si todos estos factores los combinas, pues tienes con que la mayoría de bulos sobre salud realmente pues principalmente WhatsApp, pero después también Facebook o Twitter. Y realmente si, aunque tú crees información correcta y trates de difundirla lo máximo posible, si no eres capaz de llegar a esos canales, pues simplemente tienes una barrera infranqueable detrás. Este es un tema recurrente en la divulgación científica. ¿Cómo podemos llegar a todos? Yo creo que hay que intentar pues, llegar a las máximas personas posibles a través de todos los canales posibles, pero siempre va a haber ciertos canales o grupos donde es prácticamente imposible llegar. Que creo en ese sentido hay que ser, yo creo, ser realistas y pensar que tengamos que llegar a la mayor cantidad de población posible y que hay algunos ámbitos que es muy, muy, muy complicado, no solo llegar, sino también convencer, porque muchas veces estas ideas erróneas sobre salud detrás tienen como un respaldo ideológico, hay como un pack ideológico que muchas personas que respaldan, por ejemplo, el dióxido de cloro, defienden también otras pseudoterapias como la homeopatía y otra, es decir, va todo en un esquema global y es muy complicado poder, digamos, atacar estas pseudoterapias sin que las personas no se sientan ofendidas o atacadas a su sistema de creencias. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque una cosa es criticar un tratamiento y otra es, digamos, desacreditar un sistema de creencias de algunas personas que aunque sean completamente erróneas, forma parte de su mecanismo psicológico de enfrentarse a la vida cada día. Efectivamente. Eso ahí pienso yo igual que tú, que ahí tiene mucho que ver la psicología y el asentamiento de una serie de ideas y que no quieren entender a otro tipo de razones. Por eso, de todas formas, es tan importante el trabajo de divulgación, de transmitir, porque bueno, que haya mucha gente que por distintas circunstancias no podemos llegar a ellas o no podemos convencerlas o hacerlas razonar, hay otra mucha gente que sí está dispuesta a aprender, a cambiar sus prácticas o su forma de actuar para hacer las cosas lo mejor posible. Y creo que por ellos, por esa gente que quiere aprender y mejorar, es por lo que tenemos que seguir haciendo, cada uno desde su perspectiva, desde su especialidad. Tenemos que seguir divulgando y enseñando ciencia y cómo se hacen las cosas de forma correcta. Pues nada, llevamos casi unos 45 minutos de entrevista, ahora seguro que sale José o alguien a regañarme, que no tenía que haberme pasado de la media hora, pero bueno, ha sido fantástico hablar contigo, hemos aprendido muchísimo, muchísimas gracias por algunos puntos desarrollarlos que están perfectamente en el libro y se aprende mucho más, pero por darnos esas pildoritas de información de cada uno de las prácticas que yo he ido comentando. Pues nada, Esther, un placer haber hablado contigo, muchísimas gracias de verdad, que haces una labor magnífica y nada, te esperamos por las redes todos los días a ver qué nos cuentas. Encantada de haber participado, Silvana, de verdad, encantada. Bueno, ahí nos saluda Y Alvin hasta la Antonio, próxima. que también me encanta. Yo si vuelvo a nacer siempre lo digo, yo quiero tener genes de Luis un poquito también. Pues nada, Esther, un abrazo y hasta la próxima. Pues venga, un abrazo y hasta pronto, espero. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.